Debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con este tema, los controvertidos, polémicos, los más mencionados libros de texto de toda la historia. Julia Álvarez y Casa, abogada y defensora de derechos humanos, gracias por estar con nosotros. Lo mismo Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias a los dos por estar con nosotros. Julia, comenzamos contigo. Creo que nunca en la vida se habían hablado tanto de los libros de texto como ahora. Y muchos profesores que están de acuerdo con su contenido dicen es que ahora salen todos los expertos en libros de texto. Pero ¿hay justificación para que haya preocupación por grandes sectores del país por el contenido de estos libros de texto, Julia? Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues muchas gracias por la invitación. Sí, coincido contigo. Yo creo que nunca habíamos visto un debate tan intenso sobre un tema además de tal trascendencia pública como es el contenido de los libros, que no solo llegan a las escuelas de este país, sino que también llegan a las casas, a los hogares y a las comunidades. Porque los libros de texto no solo los niños con los que estudian con estos materiales, sino que también hay familias completas donde el libro que existe en la casa son estas referencias. Entonces, en ese sentido, pues me parece un debate muy sano, me parece muy importante que se estemos dando esta discusión y que sea esta democracia pues cada vez más democrática, ¿no? Sí. Y yo creo que no hay ninguna razón para estar con miedo, para estar con temor. Hay que entender de dónde viene esta campaña y desde dónde salió pues todo este revuelo mediático que se ha dado alrededor de esto. La inició una persona que tiene nombre y apellido, que se llama Ricardo Salinas Pliego, que tiene pues gran influencia en todos los grandes medios de comunicación de este país. Y bueno, fue desde ahí que se empezó una andamiada contra de los libros de texto, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener bien claro cuál es la fuente para saber cuál es la intención que está detrás de esta campaña. Pero lo que diría para arrancar es que no hay que tener ningún temor, más bien hay que tener alegría de que haya habido esta revolución, estos nuevos contenidos que se van a empezar a debatir y a estudiar en los salones de clases la próxima semana. Jeremías, ¿estás de acuerdo que fue el dueño de una televisora el que inició este debate? ¿O fue la opacidad con la que se estaban moviendo los contenidos de estos libros de texto que nadie sabía? Bueno, considero que son las circunstancias. Los libros de texto, los errores o los valores, los podríamos dividir en tres elementos. Primero son los errores que tienen de contenido, los cuales con una fe de errata se podrían corregir, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, donde otros presidentes han sacado libros y se corrige de una manera muy sencilla. La parte de lo que se conoce como los valores morales o religiosos en el contexto que no solo México, sino toda América Latina es sumamente religiosa, lo cual conlleva que muchos padres y madres de familia, tengan esta reacción sobre los contenidos que hemos observado, que tiene que ver sobre todo con el tema de la educación sexual, de la inclusión, pero aquí hay un espacio de oportunidad, que es la participación en la educación por parte de los padres, que no se había presentado, que quizás estaba distante, y hoy veremos como algo positivo que los padres estarán atentos a saber qué les enseñan a sus hijos, cómo se los enseñan y cómo lo van a aplicar. Y este aspecto yo lo veo importante porque los padres en algún momento habían utilizado a las escuelas como guarderías y se había perdido esa participación e involucramiento. Y está un tercer elemento que tiene que ver con la parte histórica, lo que se ha denominado como esa parte doctrinaria que quizás, o no quizás, más bien los que hicieron los libros, los observados que salen a defender los libros por parte de la Secretaría de Educación, pues no tienen los elementos, digamos, favorables que ayuden a aclarar, a contribuir, más bien entran en la polémica y esto no ayuda en nada. El tema de Salinas Pliego,
pues él está en su derecho de opinar, es válido como las personas que están a favor, que están en contra, es válido que él a través de sus redes sociales pueda hacer este tipo de expresiones. Desde luego tiene un peso sumamente importante en los medios de comunicación porque es dueño de una televisora y porque su red social, que es Twitter, tiene más de 1 millón de seguidores y sus reproducciones por cada tweet superan el 1 millón, las vistas, y esto desde luego genera una influencia en la opinión pública publicable. Sin embargo, más allá que sea él pone el tema en el debate, como el gobierno puso con esta propuesta el tema en el debate, y en todo el ámbito de la educación, en todo el ámbito de la ciencia, bueno, uno lo que crea lo tiene que poner a discusión a la sociedad, a sus pares, para que de esta manera haya una construcción. El tema, considero, del error del manejo de este asunto fue por parte del gobierno. No han sabido cómo manejarlo desde inicio. Si hubiera aceptado los errores de forma, y eso hubiera matizado quizás toda la polémica que se ha generado ya en el contexto. Ya vinieron los amparos va a provocar que algunos libros no se repartan. Sin embargo, pues también tienen la opción de repartir los libros, de pagar la multa, que el juez los vuelva a percibir, de quitarlos del cargo, pero yo quisiera saber quién va a ser el que se va a atrever de pues nulificarle el cargo al presidente, que es el que está firmando la orden ejecutiva. Entonces, porque al final el juez tendría que dirigirle a la secretaria de Educación y en su momento al presidente. Julia, ¿cómo podemos entender esa situación? El tema de los libros de texto estaba en total oscurantismo y sí lo detonaron una televisora porque consiguió algunos de los ejemplares. Pero ¿cómo podemos entender esa situación de que no se sabía qué venían en los libros de texto? Nadie sabía, Julia. Sí, mira, gracias, Alberto. Retomando algunas cosas que decía Jeremías, a mí, en primer lugar, me parece, como ya decía antes, muy importante que estemos dando este debate, muy importante, y me parece que es sano para una sociedad democrática, cada vez más democrática, donde la vida pública es cada vez más pública, y además que estemos hablando de un tema tan trascendental como lo que se estudia en las primarias de México. Ahora, yo quisiera primero decir, porque me parece que hay una, sobre texto de esta discusión pública, me parece que hay una tendencia a perdernos en las ramas y no ir a lo sustancial, no ir a lo principal. Hay un tema ahí procedimental y hay muchos tabúes y muchos mitos en torno a qué es lo que se dice en los contenidos de los libros de texto, ¿no? Incluso han circulado un montón, ahora que está a la orden del día todo el tema de las noticias falsas, de las fake news. Han circulado muchísimas páginas de libros que pertenecen a editoriales privadas, que incluso son de otros países y que hacen una alusión a que realmente, estas páginas vienen de estos libros de texto, sin embargo, nada tiene que ver. Entonces, yo quisiera centrarnos primero en la discusión de fondo de los libros de texto. Los libros de texto provienen de una propuesta pedagógica, de una propuesta filosófica pedagógica que inicia en el siglo XIX en Europa. Hay algunos pedagogos y filósofos del aprendizaje y de las pedagogías como Celestín Freinet, como Montessori, que inician una corriente, un movimiento educativo en donde proponen, en contraposición a la educación, digamos, hegemónica tradicional, ellos lo que proponen es que dejemos de ver al estudiantado, a los alumnos, a las alumnas, como simplemente depositorios de información. Es lo que después Freire en Brasil llamó educación bancaria. Era la educación tradicional, la educación hegemónica, que solamente en las aulas, en los salones de clases, los maestros llegaban como poseedores del conocimiento y los alumnos recibían, y a eso se le llamaba educación bancaria, en términos freirianos. Entonces, esto producía que había una gran distancia entre los maestros y los estudiantes, pero sobre todo, más que eso, había una
falsa apreciación de que los alumnos realmente aprendían con H intermedia el conocimiento y los aprendizajes lo hacían suyos. Además, había una distancia muy grande entre los conocimientos que se les pretendían enseñar al estudiantado, a los niños y a las niñas, y la realidad social en la cual ellos estaban inmiscuidos. Entonces, estos pedagogos, primero en Europa y luego también en América Latina, ya mencionaba yo a Freire y a muchos otros importantes pensadores de la educación en América Latina e incluso también, por supuesto, mexicanos, instauraron este nuevo movimiento que se le llamó Nueva Escuela. Así se le llamó a este nuevo movimiento, que ya, como mencionaba, viene digamos, recogiendo distintas propuestas de distintos pedagogos, y al final se instaura esta pedagogía que se llama la Nueva Escuela. Y esta pedagogía es la que recoge los libros de texto, que en realidad no es para nada una ocurrencia, ni mucho menos. Se ha venido pensando y se ha venido gestando desde hace más de 2 años. Han venido muchos maestros, muchos pensadores, muchos educadores, muchos filósofos, muchos pedagogos, filósofos, han venido pensando en cómo hacer una educación pública que tenga mucho mayor, que cree niños y niñas pensantes. Niños y niñas críticos, niños y niñas humanistas, con formación, no importa la rama que elijan de conocimiento después, en la educación media superior y en la educación superior, no importa si quieren ser astrónomos, físicos, matemáticos, abogados, abogadas, ingenieros, historiadores, pedagogos, geógrafos, no importa la rama que elijan después de especialización, pero el punto es cómo desde la educación básica, desde la educación primaria, que es fundamental para gestar y para las raíces de los niños, las raíces educativas de los niños y niñas en este país, desde ese momento sean niños pensantes, niños críticos, niños que se involucren en lo que pasa en su comunidad y niños que los pedagogos de la Nueva Escuela les llaman niños que aprendan haciendo y que hagan pensando. Esa es la propuesta. Y de verdad es una propuesta súper rica. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Julia, y preguntarle a Jeremías, o sea, los que estudiamos en escuela pública anterior, ¿no traemos ese perfil crítico, humanista? O sea, a partir de ahora sí lo van a tener, pero regresamos en 2 minutos. Gracias, Julia Álvarez, gracias, Jeremías Zúñiga. Retomando el tema, el polémico tema de los libros de texto gratuito, de los que nunca se habían hablado así en la historia. Jeremías, este nuevo modelo que busca ese pensamiento crítico, ese cuestionamiento, ese humanismo en los estudiantes, ¿no se lograba con los planes anteriores? Bueno, aquí al final la clave va a ser los maestros. A lo largo de la historia hemos tenido diversos modelos educativos, sin embargo, la parte fundamental es el maestro, porque si bien es cierto lo que señalaba Julia en su momento, el maestro era el centro del conocimiento y hoy lo que se busca es que haya esa dualidad, la realidad es que si el maestro, a pesar de que haya un nuevo modelo, a pesar de que haya libros nuevos, sigue aplicando la vieja forma de enseñar, pues poco va a ayudar esto. Quizás los maestros que están apenas ingresando a la parte de la docencia, pues ellos sí podrían aportar mucho. Debemos de tener presente que la educación lo es todo. A través de la educación se construye la visión de un país, y pongo el ejemplo de Singapur. Singapur, cuando hizo su gran transformación, le apostó a la educación, mandó a sus maestros a estudiar a las mejores universidades y toda esa educación se retribuyó formando grandes maestros para tener una sociedad diferente, respetuosa del derecho, con todas las críticas que se le puede hacer al gobierno de Singapur. Sin embargo, hoy veamos lo que es Singapur como sociedad. Si esta apuesta educativa se puede ejecutar con el apoyo de los maestros, va a ser excelente. Por eso, insisto, ha habido un mal manejo del tema y lo que ha generado polémica, por ejemplo, el tema de la educación sexual. Lo que hemos visto ahí, estoy seguro que los
niños o adolescentes tienen acceso a esa información porque los padres les dan un celular, una tableta y no hay supervisión. Por eso yo observo un espacio de oportunidad para que ahora los padres estén presentes en la educación de sus hijos, que los padres estén atentos a qué aprenden y cómo lo aprenden, que los padres sean participantes en la formación y educación de esta nueva sociedad. Y bueno, desde luego, ellos al estar presentes podrán regular los conocimientos porque no está en debate ese humanismo, no está en debate el modelo que el alumno sea el constructor de su conocimiento, que el alumno sea el centro del conocimiento. Lo que ha generado el debate es la parte ideológica, que quizás se fueron al otro extremo en el punto de decir que es socialismo, que queremos una sociedad de pobres. Y bueno, también debemos entenderlo. Los creadores de estos libros les pusieron unos toques, desde luego, con base a quienes los hicieron y a este gobierno, pues destacando el tema del 2006 sobre el fraude educativo, destacando el modelo humanista y de transformación, y eso generó también molestia en quienes están en contra de este gobierno, en contra de la Cuarta Transformación, y se genera la polémica. Pero más allá de la polémica, la realidad es lo que están en los libros, y podríamos decir que de manera general podrían tener más puntos positivos que negativos. Sin embargo, recordemos que siempre lo malo es más estridente que lo bueno, y la polémica, yo insisto, ha sido buena para hacer despertar a los padres de familia y que observen, que se involucren, que participen en la educación de sus hijos. Y ahora hay que ver cuál va a ser la inversión que se va a hacer para que los maestros tengan las herramientas necesarias. Aquí déjame preguntarle, Jeremías, a Julia, antes de que se nos pase este tema. Entonces, Julia, ¿consideras que no hay adoctrinamiento, que no hay ideología socialista en estos libros? Por un lado. Y por otro lado, hay muchas críticas de que no hay libro de matemáticas, que solamente hay unas 30 páginas de matemáticas en el primer año. Entonces, esto, ¿cómo entenderlo, Julia? Sí, Alberto, agradezco muchísimo tu pregunta porque seguramente la audiencia que nos escucha se estará cuestionando esto justo que tú dices, ¿no? Y me parece muy importante que lo abordemos. En efecto, se ha hecho una campaña mediática muy potente que se habla de que ha intentado instaurar la idea de que los libros de texto son el virus comunista y hablan de socialismo y de comunismo, y bueno, toda la endemonización que existe alrededor de estos conceptos, más allá del debate político en torno a esos temas que nada tiene que ver con esto, que se podría discutir en otro momento, pero no estamos ahí porque vivimos en una democracia, no hemos cambiado el régimen político ni de régimen económico, vivimos todavía en un sistema económico capitalista, en una democracia, en fin, van a haber elecciones el próximo año, es decir, estamos lejos, ¿no?, de esos miedos ideológicos que han intentado instaurar, porque como decía Jeremías, es mucho más fácil instaurar miedo, eso es mucho más sencillo, narrativamente hablando. Entonces, de hecho, los invito a quienes nos están escuchando a que se echen un clavado en los libros ya son públicos, en una semana se les van a entregar a los niños en las escuelas, pero la SEP ya los hizo públicos en su portal. Si uno googlea libros de texto 2023, ahí se puede acceder a todo el contenido de los libros de texto, a todos los libros de texto por grado, y uno de una revisión minuciosa, que los invito a que lo hagan porque mucho nos quedamos con lo que se dice, de lo que dijo, de lo que dice, y bueno, se va tergiversando toda la información en el camino. No hay ni una mención, a la palabra comunismo. Nunca se menciona en los libros, ni siquiera socialismo. No hay mención sobre comunismo y socialismo en los libros. Ahora, ¿qué es lo que Pero sí hay? Sí hay palabras en primero como el asambleísmo, el enseñarle a hacer asambleas, ¿no? Entiendo al dueño de la televisora que dijo el virus del comunismo para hacer estridencia y para exagerar un asunto. Pero si analizamos, no va a decir ahí, sino sí hay cierto tendencia para que se organicen en comités, en asambleas,
Desde y eso primero es de primaria. fantástico. Y eso es fantástico. Yo crecí en una escuela donde nos organizábamos en asambleas desde primero de primaria. ¿Y sabes qué es lo que hacía eso? Fomentaba la participación democrática de los niños. Hacía niños pensantes, hacía niños críticos, hacía niños que se involucraban. Incluso, ¿sabes lo que se hace en las asambleas? En las asambleas se resuelven los conflictos. Entonces también se promueve una cultura de la paz, en donde los niños, cuando había, por ejemplo, un problema en la cancha, ¿no? Que el primero de primaria quería jugar fútbol y el segundo de primaria quería jugar básquetbol. Entonces había un conflicto y para que no hubiera un tema de castigo, de aislamiento, de rechazo o incluso de golpes, porque hay niños que llegan a los golpes para solucionar los problemas, lo que hacíamos era que el tema lo llevábamos a la asamblea. Entonces ahí, a través de estrategias de cultura de la paz, de estrategias metodológicas para la cultura de la paz, se promovía un diálogo. Entonces los maestros, las maestras se involucraban en el conflicto de los niños y decían, a ver, si primero de primaria quiere jugar fútbol y segundo quiere jugar básquetbol, ¿qué tal si lunes y miércoles juegan fútbol y martes y jueves juegan básquetbol? Entonces ese era un espacio de resolución de conflictos. También era un espacio donde los niños mostrábamos, por ejemplo, felicitábamos a otros niños porque hubieran hecho un gran trabajo, donde los niños también mostraban de manera contenida sus emociones, ¿no? Había niños que se encontraban muy felices o muy tristes porque traían temas de casa y la escuela se convirtió en un espacio de acogimiento y de contención, donde no solo la comunidad de profesores, sino también los propios alumnos ayudaban a otros compañeros a generar este espacio seguro. Entonces a mí me parece fantástico. Sí. Tanto pregonamos por vivir en una democracia, que desde la primera infancia aprendamos a debatir con argumentos, aprendamos a discutir y a resolver nuestros conflictos con diálogo. Eso me parece, eso es de las cosas que me parecen más trascendentes. Aquí ya lo que yo quisiera abordar en el último episodio de nuestro debate es, en la OCDE, México es el último lugar en educación pública. Poca comprensión de lectura mínima y poca resolución de problemas de matemáticas. Vamos a analizar eso regresando de 2 minutos. Jeremía, Julia, gracias. En 2 minutos nos vemos. Miembros de la Unión Nacional de Padres de Familia y organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para exigir freno a la distribución de los libros de texto por considerar que existe una violación a la Ley General de Educación desde su elaboración. La presidenta del Frente Nacional por la Familia, Carmelita Balcázar, señaló que es alarmante que las autoridades educativas actúen en sigilo y recordó que en el 2021 la SEP abrió una convocatoria a todas luces para que cualquier interesado participara en la creación de los contenidos de los nuevos libros de texto y obligó a los participantes a firmar una carta de secrecía para no revelar el trabajo realizado. El léxico o el lenguaje al que están sometiendo dentro de estos libros no corresponde a la madurez comprensiva de los niños, ni hacen analogías ni se equiparan para una buena captación de aprendizaje. Julia, ¿las autoridades de la SEP se manejaron en sigilo? ¿Se manejaron tratando de no revelar el contenido de estos libros? ¿Y por qué? Mira, Alberto, en realidad desde el 19 de agosto del 2022 está publicado el proyecto educativo y de hecho todo proyecto de nación, cuando llega, como en toda democracia, cuando llega nuevos gobernantes, llega un nuevo régimen, no nos asustemos con la palabra régimen, es simplemente una nueva forma de gobernar por la que todos votamos cada 6 años, digamos, dentro del proyecto de nación se establece también el proyecto educativo. Y eso pues es público también, se empezó a hablar de la nueva escuela desde que Andrés Manuel ganó, desde que llegó a la presidencia. Y de hecho, muchos de nosotros votamos por él en su momento porque nos convencía el proyecto educativo que tiene. Entonces, en realidad, la materialización de este proyecto educativo ahora en libros de texto, de hecho, yo creo que nos tardamos. Y la materialización... Pero mucho, Julia, porque prácticamente ya van de salida. Y quedan meses para el presidente y está lanzando su plan educativo que pretendía establecer desde el 2018. A ver, Jeremías, a ver, sí. A ver, Jeremías, rápidamente, tu opinión al respecto. Bueno, más vale tarde que nunca.
eso es la mentalidad que pueden decir. Pero aquí hay algo esencial. No hay que enfocarnos en la cantidad de información, sino en la calidad de los conocimientos. Hoy, si observamos el modelo educativo de otros países tan renombrados como Finlandia, Corea del Sur, Japón, Noruega, no se centran en la cantidad, se centran en la calidad. Incluso hay materias que les permiten a los alumnos escoger. El modelo, insisto, más allá de las polémicas o lo que decía la presidenta de Padres de Familia, que con su participación en la educación se pueden solventar esa falta de madurez y comprensión de los menores, la parte central que yo enfocaría es el tema de los maestros, porque como ha ocurrido en otros gobiernos que han querido hacer modificaciones, solo se quedan en el papel y no llegan a la parte sustancial, que es en las aulas. Ahí es donde se construye el conocimiento y se forma la nueva generación de mexicanos. Julia, entonces, ¿tarde o estamos a tiempo? Pues la construcción de una nueva propuesta pedagógica en su conjunto y echar a andar toda la maquinaria que va detrás, por supuesto, que requiere pues, toda una energía y tiempo para llevarlo a cabo. A mí me alegra que ya estén estos libros de texto. Los niños a partir de ahora puedan estudiar con estos libros de texto que, como decíamos, cambian por completo el contenido pedagógico y la propuesta pedagógica, la propuesta de abordaje. Entonces, a mí, si me preguntas a mí, pues me hubiera gustado que sucediera antes del sexenio. Sin embargo, está sucediendo ahora como ya decía yo, con un proyecto educativo que no lo conocimos hoy. El proyecto educativo, que es parte del proyecto de Nación, lo conocimos incluso desde la campaña de Andrés Manuel. Y repito, hay muchos que votamos por esta nueva forma de pensar en la educación. Entonces, yo lo que diría también es que les diría, con todo respeto a los padres de familia o a las personas que tienen inquietudes genuinas, porque además lo comparto, o sea, si uno está escuchando todo el día en la tele, en la radio, en los opinadores, en todo el tiempo en los periódicos, y ya llegó el virus comunista, pues uno acaba sintiendo temor, ¿no? Y entonces yo lo que les invitaría es a que revisen los contenidos. Yo he hecho todo un trabajo estos días de revisar uno a uno cada uno de los libros de texto y de verdad estoy todavía más contenta y más sorprendida de los contenidos porque, como decía Jeremías, la calidad de los contenidos es tan cuidada y es tan apta para las edades y se hablan de temas fascinantes y se hablan, por ejemplo, hay un libro que habla de los múltiples lenguajes, ¿no? Que reconoce, porque los principios en los cuales se basan estos libros desde la interculturalidad, en los derechos humanos, en las matemáticas, las ciencias exactas, la geografía, la historia, tal, y también hay una importante carga de conocimiento para que los niños aprendan desde chiquitos o a la edad que corresponda, porque todo esto ha sido muy cuidado por maestros que conocen perfectamente el desarrollo infantil y el desarrollo cognitivo de los niños en las primeras infancias. Sí. Entonces también hay un contenido de educación sexual y reproductiva, y con base a las edades específicas, y no hay nada de prevención, ni mucho menos, sino es simplemente, pues vivimos en un estado moderno, donde ya aquí, Julia, ya nada más, se nos acaba el tiempo, pero matemáticas, ¿no hay en primero de primaria como que extensión en las matemáticas? ¿Cuál es tu opinión? Sí hay. Eso también es parte de los mitos, es que es tremendo, pero es parte de los mitos. Digamos, los libros se distribuyen en dos maneras. Se distribuyen en campos formativos, que ahí están los lenguajes, saberes y pensamiento crítico, del humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades, y luego están los ejes articuladores, que ahí están lo que antes les llamábamos materias. Ahí están todos los ejes articuladores, hay matemática, Ahora, ¿qué es lo diferente? Lo diferente es que la forma de enseñarles a los niños es con un aprendizaje significativo. Eso quiere decir, a partir de la problematización de alguna situación que les sea cercana a los niños, se aprovecha esa situación problemática para entonces abordar temas de matemáticas, de geografía, de ciencias naturales, pero las matemáticas están transversales. Es más, los niños van a salir aprendiendo mejor y más matemáticas y de mucha mayor comprensión y menos memorización que como era antes. Eso esperaríamos, Julia, porque
experimentos hemos visto durante esta administración y con todo respeto, en el sector salud dijeron que íbamos a estar como Dinamarca y quitaron el Seguro Popular, metieron el INSABI, fracasó, lo quitaron, ya, o sea, ha sido experimentos. Y aquí se corre el riesgo de que a lo mejor no renueven una administración federal, Jeremías, y entonces aquí llegue una nueva administración y como todo en México, pues es otra vez de cero porque llegan y quieren descubrir el hilo negro. Pero bueno, en fin, es un tema muy interesante. Qué bueno, Julia, que lo abordamos. Qué bueno que lo abordamos, Jeremías. Y ese llamado que haces, Julia, que la gente se acerque a los libros, que los analice, que los vea y que bajo su principio crítico decida si los apoya o no. Y ahí los ponemos apoya. nuestro criterio, pero primero conocerlos y ya después formamos un criterio. Primero conocerlos, leerlos y entonces sí, a favor o en contra, ahí ya será de cada quien. Gracias, Jeremías. Válido. Gracias, Julia. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos en 2 minutos.